40. Ahora os diré por qué digo 40. Quizás sea uno de los momentos más especiales del Congreso, y es la conferencia magistral que va a dar Pepe Manganer, el doctor Magraner. Y la verdad es que cuando en el comité científico se decidió quién iba a dar la conferencia magistral, fue una decisión unánime, no había duda, y un poco reflexionando mi experiencia personal, Pepe es una persona que siempre ha estado ahí. Ayer decían en el discurso inaugural que para llegar a donde estamos ha habido gente, y gente que ha hecho que los que estamos aquí ahora pues estemos donde estamos. Y Pepe es una persona así, buena persona, siempre que había algún acto estaba, no se ha perdido que yo recuerde ninguno de los protagonistas del Residente, el evento que teníamos antes, siempre estaba Pepe. Y la verdad es que estuviera daba apoyo al evento, ¿no? 40 son los años que ha llevado de jefe de servicio del Hospital Clínico de Valencia. Antes fue jefe de sección. Tengo ahí un currículum de varias páginas, pero creo que no es ni el día ni se presenta ninguna posición como para leer el currículum. Entonces yo creo que quedaos con esa cifra, 40, con lo cual lleva muchísimo tiempo aquí, muchísimo tiempo bueno, en la profesión. Y bueno, yo voy a callarme porque no tengo mucho más que decir, pero también queríamos que dos discípulos suyos pues un poco lo presentaran, contaran un poco su experiencia, y bueno, la verdad es que también dijeron sí a la primera, que es el doctor Manu, y Eduardo López, que también dijeron que sí a la primera. Entonces yo me callo, me siento, y el protagonista no va a ser el Residente, sino va a ser Pepe Manganer. Bien, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria que haya proporcionado a un expresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y también a un expresidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria, ambos ya caducados, pero no exageradamente caducos, la oportunidad de dirigirse a vosotros para rendir un homenaje a una persona que desde su humildad natural lo ha sido todo para la farmacia hospitalaria valenciana. Yo no sé si él lo sabe, pero el culpable de que yo esté aquí hoy es Pepe Magraner. Cuando yo llegué al servicio de farmacia del Clínico de Valencia como estudiante de prácticas, lo que ahora se llama farmacéuticos en prácticas, pero antes se llamaba Machaca, allá por el año 1977, que ya ha llovido, decidí que mi vida profesional iba a dedicarse a lo que vi hacer a Pepe, mi jefe, a doña Lola, mi jefa, y a don Juan, mi adjunto, a Loles Pérez Serrano y a Rosario, mis R's mayores, y a tantos otros profesionales del servicio de farmacia del Clínico de Valencia. Pero mi llegada al clínico fue desde luego un camino de rosas comparada con la llegada de Pepe. No lo tuvo nada fácil, porque llegar de jefe de servicio al Clínico de Valencia de hace más de 40 años, después de Joaquín Ronda, pues requería de conocimientos, de sabiduría, de temple y de una paciencia benedictina. Pero esas cualidades a Pepe le sobran. En pocos años convirtió el servicio de farmacia del Clínico en un auténtico pionero y referente en gestión, en farmacocinética, en selección y en evaluación de medicamentos, en farmacotecnia y, como no, en formación de especialistas. Pero es importante destacar que esa formación no solo descansaba, como se puede esperar, en aspectos técnicos y científicos, sino también en esos otros que a veces nos dejamos en el carrusel del Cardex o encima del teclado del ordenador. Me refiero a los aspectos éticos y deontológicos y a la humanidad en el trato con el personal y también con el paciente. A mí me gusta pensar que, como algún equipo de fútbol, nosotros también tuvimos un Dream Team a principios de los difíciles 80, y el Dream Team al que me honro en haber pertenecido pues estaba formado por José, por María Dolores, por Juan, por Manu y por Carmela, mis R's pequeños. Eran años difíciles en los que lo más avanzado tecnológicamente de que disponíamos era una Casio programable que, por cierto, costeó Pepe de su bolsillo. Muchos años han pasado desde entonces, muchas generaciones de residentes, algunos compañeros que nos han abandonado y a los que me gustaría ver ahora entre vosotros. Pero ahí estaba Pepe, llegando siempre el primero, trabajando, innovando, enseñando, escuchando, con la palabra precisa y el gesto exacto, un referente para nuestra especialidad. No quiero alargarme más, permitidme que termine estas breves palabras expresando mi agradecimiento sin límites a Pepe Magraner, mi jefe, quien me enseñó todo lo importante que sé de mi profesión.
Este merecidísimo homenaje que la Farmacia Hospitalaria Valenciana le rinde intenta agradecer todo lo que él dio a lo largo de su vida, le dio a la sociedad valenciana a lo largo de su vida profesional. Como hubiera dicho don Antonio Machado, sin duda, Pepe Magalanes es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Muchas gracias, jefe. Buenas tardes a todos. Sumarme al agradecimiento a la Sociedad Española a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por su invitación a este homenaje a nuestro maestro. Buenas tardes, Eduardo, mi R mayor, con el que también aprendo mucho y aprendo mucho todos los días. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Cuando no puedo evitar llamarle jefe. Yo siempre que me dirijo a él como jefe. Es decir, es algo que llevo haciendo desde que entré en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y creo que nunca podré dejar de hacerlo. Y es que más allá de lo que hemos aprendido, más allá de lo que hemos emprendido juntos, para los que nos hemos formado contigo, tu ejemplo personal y tus valores constituyen un verdadero referente. Y si tuviera que sintetizar el ejemplo y los valores en uno solo, elegiría el de la honestidad. La honestidad en la defensa de los valores de la profesión. La honestidad en la exigencia personal. La honestidad en el planteamiento de los problemas y en sus soluciones. Y sobre todo la honestidad en el trato con las personas. Comparto con Eduardo y con muchos de los que aquí te acompañamos y nos hemos formado contigo un sentimiento también muy especial hacia ti, el agradecimiento. Porque más allá de los méritos y de los fracasos propios, todos somos lo que somos en la vida gracias a otros individuos y en especial gracias a aquellos que nos han educado y han asumido la misión de formarnos y de enseñarnos con una dosis infinita de paciencia. Gracias, jefe, gracias, maestro. Bueno, esto no me lo esperaba. En primer lugar, quiero agradecer pues, a la organización del Congreso el honor inmerecido que me hace al dejarme cerrar el Congreso pues, con esta conferencia magistral. A todos los que estáis aquí, que me emociona porque los que me vais a oír ahora, pues no soy un gran orador, pero en fin, me aguantaréis el tiempo que toca. Los otros, pues sé que los que me conocéis, pues es un aprecio mutuo cuya valoración pues es infinita, ¿no? También quiero agradecer pues a mi mujer, Ana, pues siempre me ha ayudado y precisamente para lo que voy a hablar, pues la verdad como buena profesora de matemáticas pues me ha refrescado conceptos que los tenía ya un poquito abandonados. También a mis compañeros del Hospital Clínico, el doctor Alós y Teresa Torrecilla, por sus sugerencias. Y a la doctora Verónica Guillot por darle color y vida a mis diapositivas. Al acabar mi etapa profesional, debo a todos los colegas animar a seguir en su excelente labor a favor de la farmacia hospitalaria. Y ha habido una palabra que todo el mundo le ha resonado aquí y es la pasión. No perdáis la pasión por la farmacia hospitalaria. Por último, deciros que a continuación voy a dar más una lección que una conferencia. La exposición sigue el texto de gestión de stocks de Albert Rambaud
con aportaciones personales en cuanto a tablas y gráficos. Por desgracia, dicho texto pues ya no existe, si no os habría ahorrado la conferencia. Pido perdón de antemano por el ladrillo que voy a soltar, del que estoy convencido de su utilidad. El farmacéutico de hospital pues tiene entre sus funciones más importantes, según la legislación vigente, el aprovisionamiento de medicamentos en el hospital. Esta mañana hemos visto pues, en la primera mesa redonda pues, que se ha hablado de logística hospitalaria. Y mencionaba el aprovisionamiento como una de las partes de la logística. Tanto la Ley 6 del 98 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad, que dice pues, adquirir, suministrar, siempre adquirir, responsabilidad, conservación, son cosas que se repiten tanto en la legislación autonómica como en la Ley de Garantías de 2006, también responsabilidad, adquisición, correcta conservación. Pues bueno, de eso es lo que se trata esta lección. Hay una serie de definiciones. La función de aprovisionamiento, que constituye el conjunto de operaciones que permiten poner a disposición de la empresa en tiempo oportuno y en cantidad y calidad deseados los productos necesarios para su funcionamiento y todo ello al menor coste. Y la función de aprovisionamiento tiene otras subfunciones, que son la de compras, que consiste en el estudio sistemático de las posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a nuestras necesidades, de manera precisa en cantidad, calidad y plazos de suministro al menor costo. La subfunción contabilidad de stock, llevar una cuenta exacta de las existencias y comprobar que son utilizadas para los usos que están destinadas. Exacta, ya sabéis. A ver, no. La subfunción de almacenamiento, que consiste en tomar las medidas necesarias para evitar que los artículos se deterioren y reducir al mínimo los gastos originados por su manutención y verificación. La subfunción gestión de stocks, que tiene por objeto concreto el mantenimiento del volumen de stock más bajo, compatible a la vez con la alimentación regular de la empresa y con la mejor ejecución de las otras subfunciones de aprovisionamiento, que son las compras y el almacenamiento. Y ya la definición de stock, que es el conjunto de artículos acumulados en espera de su utilización más o menos próxima, que permite alimentar a los usuarios a la medida de sus necesidades, sin imponerles los retrasos y descontinuidades de la entrega de los proveedores o de las plataformas logísticas, que no sabemos lo que os deparará. El stock de una farmacia, pues podríamos verlo como un depósito que tiene un grifo de salida, siempre que siempre que actuemos con el grifo de salida, es decir, favoreciendo la salida, en realidad vamos a producir un quebranto en las finanzas del hospital. Nosotros, en general, somos más de cerrar el grifo con dosis unitarias, con gestión farmacoterapéutica, que otros intentan abrir a chorro. Por lo tanto, podemos intervenir en cómo vamos a llenar el stock de la farmacia, fundamentalmente viendo cantidades y plazos o periodicidades de pedido.
Para seguir la elaboración de un plan anual de aprovisionamiento, pues hay que realizar una clasificación ABC, determinar la cantidad Q económica a pedir de cada artículo, determinar el número económico de pedidos o periodicidad económica de pedidos, una limitación sistemática del número de periodicidades de formulación de pedidos, determinar el valor frontera entre dos periodicidades vecinas, evaluar el error cometido al limitar las periodicidades y elegir una serie de periodicidades aceptables. Bueno, la clasificación ABC, pues nada, voy a pasar esto pronto porque todos conocéis lo que es una clasificación ABC, pues construir una tabla con tantas filas como artículos a gestionar, las columnas con los datos extraídos, pues en el orden siguiente, pues código del artículo, descripción, unidades adquiridas y precio con IVA. Con esto, que lo obtenemos de los programas de gestión que tenemos en los hospitales, hoy en día la clasificación ABC perfectamente la da ya directamente Orion Logis para aquellos hospitales que tienen, vamos, de la comunidad, tienen esta aplicación, y luego pues calcularemos a partir de estos datos pues el importe total, y una vez calculado el importe total de unidades por precio, pues hacemos ya una ordenación de la tabla en sentido decreciente de los importes. Importes acumulados, porcentaje de importes, porcentaje de importes acumulados y porcentaje acumulado de artículos. Esta es una tabla sacada de Excel, bueno, con datos de Orion, pues sacado de Excel. Pues aquí vemos una serie de datos que hasta aquí serían datos que nos da el Orion, y aquí pues columnas calculadas. Hoy en día Orion ya las calcula, o sea que no os preocupéis por esto. El importe de IVA acumulado, pues que se obtiene pues sumando el importe de la primera fila, pues con el importe ahí, pues al final sale este. Y luego tenemos también el cálculo de... A ver, sí, perdón. No, nada, son cálculos que hoy en día el importe de la venta, el importe acumulado, el tanto por cien acumulado, es decir, ¿qué representa un artículo sobre el total del importe de compras del hospital? Bueno, pues en este caso, pues 4,26, y los importes acumulados, pues igual que antes, pues se calculan de esta forma, sumando este con este, da este y tal. El tanto por cien de artículos significa que un artículo que representa entre todos los artículos de la farmacia. Pues si tenemos 1.500 artículos, pues si 1.500 son 100, uno, pues uno era 0,06, 2, 0,13, etcétera, ¿no? Al final de la tabla vemos que los porcentajes acumulados pues suman 100. Esto es lo que da Orion Logis, es decir, todo lo que yo he contado pues ya lo da Orion Logis. Con las dos últimas columnas de la tabla que presentaba antes, pues da el gráfico ABC, donde vemos que este ABC es real, está hecho con datos reales, no el 25 el 20% da el 80%, no, el 5% o el 6% ya representa hoy en día en nuestras farmacias el 75%
de todas las compras del hospital. Y luego, pues ya con un 15% de artículos, ya tenemos el 90%. Un 15% de artículos, pues a lo mejor son, no sé, 600 artículos. 600 artículos de 1500. Otro concepto que vamos a ver es el del stock medio de los artículos. Aquí vemos que si compramos de un artículo que compramos 10.000 euros al año, si hacemos una sola compra en enero y otra al final de diciembre, el stock medio sería la compra dividido por X, siendo X el número de pedidos, y por 2. Es decir, el stock medio a lo largo del año son 5.000 euros, o si eran 10.000 unidades, 5.000 unidades. ¿Qué pasa si en lugar de hacer una reposición al año hacemos 2 reposiciones? Bueno, pues al hacer 2 reposiciones, utilizando la misma fórmula de antes, 5.000 dividido por 2, que es el número de reposiciones, y dividido por 2, tenemos que el stock medio son 2.500 euros al año. Vamos ahora a hablar del coste o tasa de posesión. Estos euros que tenemos en estantería, pues no están en el banco. Por lo tanto, si estuvieran en el banco, estarían dando ciertos intereses. Por lo tanto, el coste de tener algo en estantería, que es el coste de posesión, es el coste del capital inmovilizado, lo que nos daría en el banco. Yo eso siempre se lo he preguntado a los directores de gestión y nadie me ha sabido decir cuánto era. Eso no lo saben, no lo saben. Además de lo que podría dar en el banco, pues hay costes por pérdida, por deterioro, por robos, por obsolescencia, etc. Hay datos que sitúan dicha tasa entre el 5% y el 20%, es decir, entre 0,05 euros o 0,2 euros por cada euro y año. En la última planificación que realicé en el 2014, consideré a la tasa de posesión como 0,05 por cada euro y año. El coste de formulación de un pedido, de una línea de pedido. Bueno, pues, ¿cómo se calcula? Pues ves todos los que intervienen en hacer los pedidos, ves el tiempo que dedican, ves el número de pedidos que han hecho y lo divides. El cálculo que realicé en 2014 fue que una línea de pedido costaba 9,5 euros. Aquí tenéis el cálculo que yo hice. Pues metí al gerente que firma los pedidos, al director económico que también los firma, a los farmacéuticos que intervienen, a los administrativos, unos que van por aquí con los albaranes, para arriba, para abajo, el que lo recibe, el celador que lo traslada, en fin, están todos teniendo en cuenta que en aquel momento pues eran 1.589 horas al año, los sueldos, etcétera. Veis aquí, al final, o sea, todos esos intervienen y al final sale 9,47 euros, pues 9,5. ¿Cómo vamos a planificar los pedidos? Pues se pueden planificar o bien por determinar una cantidad económica de pedidos, la fórmula de Wilson que conocéis, que dice que de un artículo la cantidad mejor a pedir, la más económica, pues es 2 veces por la cantidad de unidades que se ha consumido al año, por lo que vale formulación de un pedido, que
yo he dicho que era 9,5 en aquel momento, el precio unitario U es el precio unitario y T la tasa de posesión 0,05. Otra forma de hacer los pedidos es planificar, hacer una periodicidad económica de los pedidos. Eso nos permitirá agruparlos, programar mejor los pedidos y establecer la cadencia y fecha de los mismos. Calcularemos pues, la cantidad de pedidos a realizar de un artículo en un año. El coste anual de formulación de pedidos, pues es este, I sub 1 igual A por X. A es lo que cuesta hacer un pedido y X el número de pedidos que vamos a calcular. Eso es la ecuación de una recta. Ya hemos visto que el valor medio del stock era C, que era el consumo anual dividido por el número de pedidos a calcular y dividido por 2. Pues bueno, el coste de posesión será el coste medio de lo que tenemos del stock medio y multiplicado por la tasa de posesión. Para un artículo determinado, el importe de consumo anual, la tasa de posesión y el 2 son fijos. Vamos a llamarlo B para facilitar los cálculos. Sumando los gastos de formulación de pedidos más los gastos de posesión, tenemos que el gasto total sería AX más B partido por X. B partido por X es una hipérbola equilátera y A por X es una recta. La suma de A por X más B partido por X nos da esta curva. Esta curva tiene un mínimo. Ese mínimo, aquí vemos más o menos 12, ese mínimo se obtiene como la derivada de la función que hemos visto antes respecto a la variable que queremos obtener e igualando a 0. Bueno, al final sale que el número óptimo de pedidos a realizar es x igual a raíz cuadrada de b partido por a, recordando siempre que b es el consumo por la tasa partido por 2. Esta es una tabla donde, con un ejemplo, el consumo 52.720, he cogido esta cifra porque me coincidía pues, con las compras anuales de una presentación de una eritropoyetina. Tenemos que, el coste del pedido, a ver dónde me voy, el coste del pedido 9,5. Si hago un pedido, pues 9,5 por 1, 9,5. Si hago 2, el doble, etc. La tasa de posesión 0,05. Calculo el B, como os he dicho antes, y ahora voy a calcular también el coste de posesión B por el número, o sea, dividiendo B por el número de pedidos. Vemos que cuando sumo el coste de formulación de pedidos más de almacenamiento, a medida que voy aumentando el número de pedidos, esto va disminuyendo hasta un momento en que vuelve a aumentar, como habíamos visto en la gráfica. Pues para este artículo, 12 pedidos es la mejor gestión que podemos hacer. Es decir, hacer un pedido al mes. Bueno, la raíz cuadrada de b partido por a era por 1318 dividido por 9,5 da 11,78, 12.
La periodicidad, pues podemos darla en meses o en días. 12 dividido por x, pues nos dará la periodicidad en meses, y 365 dividido por x, la periodicidad en días. Completamos la tabla que habíamos visto antes, ya con el número de pedidos y la periodicidad en días. Fijaros que, claro, para un producto que al año se consume 1.800.000 euros, pues lo normal es hacer un pedido cada 5 días o un pedido semanal, por lo menos. Bueno, esto es lo que da Orion Logis, ¿eh? ¿Y esto por qué lo da Orion Logis? Pues porque se lo hemos dicho nosotros, haciendo todos estos cálculos, que nosotros hemos sido asesores sin cobrar asesorías. Pues bueno, aquí da la cantidad económica, da el número de pedidos, yo lo llamaba X, pues aquí ha llamado N, y también el intervalo en días. Estos cálculos no los he hecho yo, los hace otro farmacéutico, pues él habrá calculado de alguna forma que a lo mejor la tasa de posesión pues le sale distinta a la mía, o el número o el coste de una línea le sale ligeramente distinto al mío, pero tampoco se va mucho. Como hemos visto antes, hemos visto el ejemplo de un artículo, pero tenemos 1000 y pico, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una representación de tres casos, pues para 6.000 euros al año, pues aquí tenemos el mínimo, porque son pues 4 pedidos al año. Para 13.000 euros, que es el amarillito, pues salen 6 pedidos al año. Para 57.000 euros, pues ya salen 12 pedidos al año, ¿eh? O sea que tenemos que hay múltiples artículos. Ahora vamos a ver la curva de costes óptimos. La función I igual a x más b partido por x es una función de coste que expresa la variación total de los costes en función de b y de x. Para un b sub n, la función será, la condición de que sea mínima esa función es que x se cumpla esta igualdad, x sub n igual raíz cuadrada de b sub n partido por a. Si sustituimos x por su valor, que x vale b partido por a, pues obtenemos esta función, y de esta función sacamos esta otra, y igual a raíz cuadrada de 4ab, es decir, AI, es decir, el coste total, ya está solo en función de b, que es las compras anuales. Y si lo ponemos de esta forma, i cuadrado igual 4ab, pues nos recuerda eso, o por lo menos eso es lo que me recordaba Ana, que es la ecuación de una parábola. Esa parábola la podemos representar de esta manera. Tenemos aquí la curva esta de costes óptimos, i cuadrado igual a 4ab. Para dos artículos con subíndices 1 y 2, tenemos que en la curva de costes óptimos está representado por m sub 1 y m sub 2, esos costes óptimos, y la ordenada será estos costes, ¿no? I sub 1 e i sub 2. I sub 1, como hemos visto antes, pues será 4a b sub 1, i sub 2 será 4ab i sub 2. Y siempre se debe regular pues esa cadencia de forma que
se cumpla esta. Pero el objetivo nuestro es simplificar la gestión, agrupando los artículos para una programación cómoda, porque esa X puede dar, pues ya hemos visto antes, 1175, 1427 o lo que sea, ¿no? Pues ahora lo que tenemos es que agrupar los pedidos como lo hacemos de forma intuitiva, ¿no? Pues cada mes, cada 2 meses, etcétera. La periodicidad práctica se apartará de la teórica. ¿Cuánto se aparta de la teórica? Bueno, pues si vemos que un artículo de índice B sub n, en lugar de hacer X sub n pedidos, hacemos X sub 1 pedidos, tenemos que el coste sería A X sub 1 más B sub n partido por X sub 1. A es fijo, X sub 1 también lo hemos fijado, luego esto Y depende de B. Estamos con otra recta. Esa recta, cuando B sub n sea igual a 1, es esta recta que es tangente a la curva de costes óptimos en el punto M sub 1. Vemos que el coste al coger el número de pedidos X sub 1 se separa de la curva de costes óptimos. Vamos a ver ahora si todos los artículos los clasificáramos en 2 grupos, por ejemplo, los que se hacen 6 pedidos al año y los que se hacen 12 pedidos al año. Los que están entre esta y este, o entre este y este, ¿a dónde los ponemos? ¿Con X sub 1 pedidos o con X sub 2? Bueno, pues tenemos que calcular cuál es el valor frontera que me decidirá que este artículo que está aquí lo voy a pedir con el grupo de 6 pedidos al año y los que están de aquí a aquí con 12 pedidos, con el grupo de 12 pedidos al año. La ordenada del punto M sub m está en la recta que pasa por la tangente de M sub 1 y por lo tanto I sub m será a X sub 1 más B sub m partido por X sub 1. Pero es que también está en la tangente en M sub 2. Podemos escribir que I sub m también es a X sub 2 más B sub m partido por X sub 2. Y operando, llegamos a que B sub m es igual a X sub 1 por X sub 2 y seguimos operando y llegamos a que el capital frontera entre 2 grupos es la raíz cuadrada de C1 por C2, que es la media geométrica de los 2 valores representados por C sub 1 y C sub 2. Es decir, a la hora de decidir los grupos, ¿dónde cortamos? Pues se corta por ahí. Otra forma de calcular el valor límite sería el capital límite 2 por A, que hemos dicho que era 9, bueno, 9,5, partido por T, 0,05, por X sub 1, X sub 2. El número de pedidos correspondiente a C sub 1 y el número de pedidos correspondiente a C sub 2. Esta fórmula a veces es más sencilla de aplicar porque
Si estamos hablando de 1.800.000 no sé cuántos mil y tal, 600 y pico mil euros, bueno, pues X1 y X2 son 13 pedidos o 12 pedidos, 6 pedidos, son más sencillo, pero en fin, eso el programa pues no sé cómo lo calculará, pero vamos a ver la elección de una serie de periodicidades aceptable. El valor de B sub m, cuando cogemos, es decir, para un valor B sub m, el error sistemático que se produce, o más que error, la desviación que se produce respecto al óptimo cuando cogemos X sub 1 pedidos, sería este, ¿no? Es decir, el máximo error, al ser el error frontera del representante de B sub m, representante de la compra frontera entre dos grupos, sería M sub m menos M sub 0. M sub m, ¿dónde está? Pues M sub m la ordenada de M sub m, que es decir, el gasto, sería AX sub 1 más B sub m partido por X sub 1. Y la ordenada de M sub 0, como M sub 0, está en la curva de costes óptimos, pues sería 4AB, la raíz cuadrada de 4A B sub m. Si antes ha salido esta formulita, pues nada, sustituimos B sub m en estas dos fórmulas y se convierte que en estas dos funciones dependientes de X sub 1 y X sub 2. Luego el error sería IN sub 1 menos IM. Y operando, pues sale que el error es igual a raíz cuadrada de X sub 1 menos raíz cuadrada de X sub 2 al cuadrado. Perdonad el rollo, pero la cosa va. Deseamos asignar a ese error un máximo que podamos controlar nosotros. Pues nada, como el óptimo es I sub m igual 2a raíz cuadrada de X sub 1 por X sub 2 y el error es a raíz cuadrada de X sub 1 menos raíz cuadrada de X sub 2 al cuadrado, podemos escribir que el error es un n% del óptimo. Y operando llegamos a esta ecuación de segundo grado, que es una ecuación de segundo grado en X sub 1 y X sub 2, que si suponemos que conocemos X sub 2, podemos despejar X sub 1. En fin, todo esto es un poco de recuerdo de bachillerato. Bueno, tenemos que raíz de X sub 1 es igual a raíz de X sub 2 por todo un miembro de la ecuación que si fijamos n, que es el error, si lo fijamos previamente, decimos, no, yo quiero desviarme como mucho en la gestión, como mucho quiero desviarme un 5%, o como mucho quiero desviarme un 10%. Bueno, pues todo esto es una constante. Podría escribir raíz de X sub 1 igual a K por raíz de X sub 2,
O lo que es lo mismo, x sub 1 es igual a k cuadrado por x sub 2. Para todo valor de n se pueden determinar k sub 1 y k sub 2 de la constante, porque claro, tenemos el más y el menos. Por lo tanto, el k tendrá dos valores, k sub 1 y k sub 2. Y podemos hacer esta tabla. Con esta tabla, para un error que nos permitimos o una desviación del 10%, calculamos k sub 1, k sub 2, k sub 1 al cuadrado y k sub 2 al cuadrado. Tenemos esta tabla, que ahora veréis para qué la vamos a utilizar. Con ayuda de las constantes al cuadrado de la tabla anterior y haciendo uso de esta fórmula, yo puedo asignar a x sub 2 un valor inicial, y con los valores de k sub 2 para cada uno de los n's que había fijado antes, se crea una serie de progresión geométrica que da las periodicidades de renovación económica. Los costes de formulación de pedidos y de posesión de stocks tendrán un error igual como máximo al n% del valor óptimo teórico de dichos costes. Dicho de otra manera, yo aquí tengo un artículo que me sale que le tengo que hacer 12 pedidos al año. Bueno, pues con estas constantes que hemos calculado antes, 12 por 2,4 salen 29 pedidos al año. 12 por 0,4, 4,9. 4,9 por 0,4, 2 pedidos al año. 2 por 0,4, 0,8. Lo mismo podemos hacer con el 5%, si yo quiero desviarme como máximo el 5%, o si solo quiero desviarme el 1%, pues ya la repera. El programa Orion Logis da posibilidades de clasificar los artículos de la A la J. Ya no es el ABC, es el ABC de F, G, H, I, J, ¿no? Pues bueno, yo puedo decir, este es el A, este es el grupo B, este es el C, este es el D y este es el E. Y lo mismo si cojo la desviación del 5%. Aquí, claro, tenemos que ser realistas. Esto es 1, esto es 2, esto es 3 o 4, esto es 6, esto es 12, esto es 24, en fin, tenemos que hacerlo cómodo. No se pueden hacer 22,5 pedidos al año. Observando esta tabla, además, tenemos que decir que tampoco tenemos que pasarnos en hacer grupos, porque si nos pasamos en hacer grupos, la gestión también se hace muy complicada, pero por lo menos sí que sabemos en qué límites de error o qué límites de desviación respecto al óptimo nos estamos trabajando. Y, indudablemente, entre cada dos grupos de estos, encontraremos un artículo que dice que hay que pedir 12 y otro que me dice que hay que pedir 29 o 30 o 24. Bueno, pues en medio estará el valor límite que hemos calculado antes como la media geométrica de las compras de esos dos artículos. En esta diapositiva, bueno, todas estas diapositivas de Orion Logis se las he robado a Manu Alós, porque cuando yo me fui esto no estaba todavía en marcha, pero hoy en día ya está en marcha. Vemos aquí estos grupos A, B, C, lo que os he dicho antes. Solo tenéis que poner, hacer los cálculos que hemos dicho antes,
y hacer las clasificaciones de forma que eso realizado es arduo, pero realizado una vez al año, nos va a dar una gestión científica. Entonces, como conclusión, el Plan Anual de Aprovisionamiento es una herramienta científica que destierra el empirismo en las adquisiciones. El Plan Anual de Aprovisionamiento da una información que, evaluada por el profesional, permite diseñar adquisiciones, las adquisiciones de los distintos grupos de medicamentos. Esta mañana hemos oído un solo individuo con un programa puede hacer los pedidos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Sería terrible. Se equivocaría seguro, porque no ha pasado por el farmacéutico que dice esto, aunque aquí me diga que voy a pedir 60 pedidos al año, yo voy a pedir, no, aunque me diga 10, yo voy a pedir 5, o aunque me diga eso, pues no voy a pedir nada. En fin, eso solo lo puede decir el farmacéutico. Claro, los de las plataformas de logística, que les da lo mismo el lápiz que la sonda, pues claro, yo comprendo que piensen que esto es fácil de hacer. No es nada fácil, no es nada fácil. Los responsables de gestión de cada hospital saben lo que les cuesta hacer un pedido. Esto ayuda. La correcta gestión de esto repercute de forma importante en la economía del servicio de farmacia, y el esfuerzo y la dedicación en la planificación son necesarios para un trabajo por excelencia. Y muchas gracias y adiós. Muchas gracias. Hemos entregado un pequeño detalle. Muchas gracias. No, yo. Muchísimas gracias. No tengo palabras para agradeceros vuestra amabilidad y sobre todo que noto que me queréis, y eso vale más que todo. Muchas gracias.